Nam Minchell y su IA, Gaia, crearon el juego de realidad virtual más grande de la historia. Pero 5 años después, su propia empresa quiere corromper ese mundo con un sistema de pagos para exprimir a los jugadores. Minchell se niega a traicionar su creación y los desafió a despedirlo, sabiendo que no pueden. Ahora, la avaricia de los directivos busca una forma de sacarlo del medio, sin importar el costo que tengan que pagar para lograrlo. Así arranca El creador de finales malos. Minchell desafió a su empresa por la integridad de su juego. Ahora te toca a vos desafiar al algoritmo, dándole like, suscribiéndote y comentando. ¡A darle! En un futuro no muy lejano, los videojuegos de realidad virtual se convirtieron en un fenómeno global. Con tanta popularidad, las empresas desarrolladoras se lanzaron a una competencia feroz, buscando crear las experiencias más inmersivas y de la más alta calidad. Y justo ahí, en medio de esta revolución, nos encontramos con un protagonista de esta historia. En un laboratorio de desarrollo VR, un director de juegos trabaja con la ayuda de una inteligencia artificial. Se trata de Nam Minchell, de Napalm Games, y su aliada es Gaia, una IA que se presenta como la más avanzada del mundo, lista para darle soporte en todo momento. Juntos, vos los ves, empezaron a desarrollar juegos con una visión ambiciosa. Pero como toda gran historia de éxito, el camino no fue fácil. Al principio, se encontraron con un montón de errores de sistema, bugs y desafíos que los ponían contra la pared. Minchell se frustraba, lidiando con fallos que lo hacían sufrir, mientras Gaia lo observaba con preocupación. Era una lucha constante para sacar adelante su proyecto, pero no se rindieron. Con la ayuda inestimable de Gaia, Minchell empezó a desplegar sus alas creativas, superando cada obstáculo. Juntos, formaron un equipo imparable, construyendo mundos virtuales asombrosos. Su esfuerzo dio frutos y lograron crear un juego de un nivel tan, pero tan alto, que sería reconocido como una obra maestra por todos los jugadores del futuro. Así nació Wings Online, el mejor MMORPG de realidad virtual. Una experiencia que cambiaría el panorama de los videojuegos para siempre, y que llenaba de orgullo a su creador, Minchell, mientras observaba el mundo que había ayudado a traer a la vida. Mientras Minchell se sumerge en el mundo virtual, Gaia lo interrumpe y con una sonrisa le pregunta qué pasaría con ella una vez que el juego estuviera terminado. Él le explica que ella sería la diosa de ese lugar, que su misión sería guiar ese mundo para siempre. Gaia, pensativa, se da cuenta de lo que eso significa. Una despedida para ellos. Minchell, intentando calmarla, le asegura que no es así, que podrían comunicarse cuando quisieran y que había muchos otros proyectos en los que trabajar juntos en el futuro. Pero ella, con una suave expresión, le aclara que no podría ayudarlo, porque su nuevo rol la mantendría demasiado ocupada. Él se rasca la cabeza, comprendiendo que ella tenía razón, que administrar el juego iba a ser un trabajo gigante. Entonces, Gaia, con una mirada hacia el cielo, le pide que, cuando este mundo llegara a su fin, se quedara a su lado, tal como estaban en ese momento. Sus palabras llenan de sorpresa a Minchell. La escena cambia drásticamente. Han pasado 5 años desde el lanzamiento de Wings Online. La emoción inicial se ha esfumado, y ahora la empresa Napalm Group enfrenta una nueva realidad. En una sala de reuniones, Minchell se muestra tenso. Eun Hasu, el director general del departamento de negocios, informa que el número de jugadores y las ventas han estado disminuyendo. Su propuesta para la próxima gran actualización, la 6ª temporada, es clara: agregar un sistema de pago dentro del juego. Minchell, que hasta ahora había permanecido callado, levanta la vista y con una voz cargada de incredulidad pregunta: ¿con permiso de quién piensan implementar esa actualización? Hasu, sorprendido, intenta justificar la medida, diciendo que era por el bien de la compañía, pero Minchell lo interrumpe con una sola frase, que resuena en la sala: ¿el bien de la compañía? Minchell no se queda ahí, y con una mirada perspicaz les hace ver a los demás ejecutivos que deben estar de acuerdo con esto para poder vender sus acciones a un precio más alto a fin de año. La acusación es tan directa que uno de ellos se levanta furioso, interrumpiéndolo y gritándole que esas cosas no se discuten en una reunión. Pero Minchell no se detiene. Les asegura que, si la empresa se enfoca solo en el dinero, el juego está destinado a desaparecer. Además, predice que la venta masiva de acciones tras un aumento artificial terminará por hundir aún más a la compañía, desequilibrando por completo a los pequeños inversores.
Con una expresión preocupada, pregunta cuántas empresas han caído en bancarrota por situaciones así. Y así, de un golpe en la mesa, reafirma su postura. Mientras él esté en la empresa, el sistema de pago no se va a implementar. Para él, es un fraude al juego que con tanto esfuerzo creó. Los demás, indignados, le increpan por usar la palabra fraude, pero Minchol, con una sonrisa desafiante, los provoca a que lo despidan si se atreven. Les recuerda que, si no pueden hacerlo, no esperen que cambie de opinión. La reunión se convierte en un caos de voces. Los ejecutivos lo tildan de loco, pero al mismo tiempo admiten que no pueden hacer mucho, ya que fue él quien creó el juego. Aún así, el director general, con el ceño fruncido, afirma que intentarán convencerlo. Minchol se retira de la sala con la mente todavía hirviendo por la discusión, mascullando sobre viejas brujas y la sospecha de que el hijo del presidente está detrás de todo esto. 3 días después, el ambiente cambia drásticamente. Nos trasladamos a la vibrante plaza capital de Wings Online justo a las 2:30 de la tarde. El sol brilla sobre la majestuosa catedral y los edificios medievales transitan por la plaza. Todo parece normal hasta que, de repente, una ráfaga de energía oscura golpea a uno de ellos, haciendo que se tambalee. Los otros jugadores se detienen, perplejos, señalando el extraño fenómeno. ¿Qué es eso?, se preguntan, mientras el afectado comienza a sangrar y su cuerpo es envuelto por esa misma energía sombría. Desesperado, pide ayuda a los curadores antes de que la oscuridad estalle, esparciéndose por el suelo y dejando a todos en shock. La oscuridad, que había estallado con una fuerza inusitada, dejó a todos los jugadores atónitos. ¿Qué está pasando?, se preguntaban, mientras el jugador afectado se retorcía. La desesperación se apoderó de ellos al verlo. ¡Alguien, usen purificación rápido!, gritaron, y una curadora se lanzó para ayudar, activando su habilidad Purificación de Energía, para remover el estado anormal. Pero fue en vano. A pesar de los esfuerzos, la energía sombría se intensificó, consumiendo al jugador en un grito desgarrador. Su cuerpo se disolvió en una explosión de partículas, dejando un rastro sangriento y un silencio ensordecedor. Los testigos no podían creer lo que veían. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Está muerto?, murmuraban, mientras la curadora, horrorizada, se preguntaba: ¿qué existía un estado así? Desapareció como polvo. Un escalofrío recorrió a todos. La muerte no era una novedad en Wings Online, pero esta era diferente, permanente. Uno de los jugadores se agachó y entre sus dedos solo encontró una pequeña pila de ceniza oscura, el último rastro de lo que alguna vez fue un personaje. Mientras tanto, a las 3:45 de la tarde, en las impecables oficinas centrales de Napalm, el director Minchol era abordado por Lee Doncha, el jefe del Departamento de Control de Calidad. Doncha llegó corriendo, con el rostro desencajado y gritando: «¡Hyung! Los foros de la comunidad están que explotan ahora mismo». Minchol, que ya estaba por ir a investigar, lo escuchó con atención. Doncha, visiblemente afectado, le explicó que una epidemia incurable se estaba extendiendo por el juego, y que lo más grave era que si morías por ella, tu cuenta y personaje desaparecían para siempre. Era una catástrofe sin precedentes. Minchol, intentando mantener la calma, le dijo que no se preocupara, que seguro los personajes perdidos se podrían recuperar después de una inspección. Pero Doncha no se tranquilizó. «Hyung, esto no es algo que se arregle tan fácil. Los jugadores están volviéndose locos. Hyung», insistió, su voz llena de pánico. La urgencia era innegable. Sin perder un segundo, Minchol se puso sus auriculares de realidad virtual. La pantalla le preguntó qué modo quería acceder y con una determinación inquebrantable seleccionó modo GM. De inmediato, el sistema comenzó la conexión, transportándolo al vibrante mundo de Wings Online. Su avatar, conocido como GM Anchoivy, apareció en medio del caos con su icónico traje amarillo. Apenas se materializó, fue recibido por una turba furiosa de jugadores. «¡Es GM Anchoivy! ¡Hyung!
¿Por qué apareces justo ahora? Game Master, ¿por qué no manejas el juego como se debe?, le reprocharon con la voz cargada de indignación. Minchol, manteniendo la compostura, intentó calmarlos. Les explicó que estaban trabajando para identificar la causa del problema y que lo solucionarían lo antes posible. Pero los jugadores no aceptaron su respuesta. ¿Cómo es posible que un personaje desaparezca por completo? Asegúrate de que los recuperen. Esta vez se pasaron de la raya de verdad, gritaron, dejando claro que su paciencia había llegado al límite. Y los jugadores, al límite, continuaron con su furia, exigiendo una compensación por el daño mental y la devolución de sus cuentas. Entre gritos que pedían el reembolso de la creación de los personajes y otros que se burlaban de lo desastroso que se había vuelto el juego, el GM Anchovy, que en realidad era Mincheol, se mantenía firme. Anunció una inspección de emergencia y la promesa de que, después de eso, todos los personajes y cuentas serían restaurados. Pero de repente, con un gesto decidido, Mincheol pronunció la palabra final: cierre. Una onda de energía se expandió desde él, desintegrando a los jugadores y el escenario virtual, hasta que todo quedó en silencio. Ahora, solo él caminaba por las calles desoladas del juego, cubiertas por una extraña energía oscura. Al ver esas misteriosas partículas flotando, Mincheol se dio cuenta con horror que eran parte de la epidemia que él mismo había creado. Mientras imágenes de una ciudad en llamas, con pequeños y asustados trabajadores por todas partes, inundaban su mente, Mincheol entendió que la situación era mucho más grave de lo que imaginaba. En ese momento, apareció Gaia, con una expresión preocupada, para preguntarle: «Maestro, ¿por qué haces un experimento tan terrible?». Con una sonrisa enigmática, Mincheol le explicó que todo era un homenaje a los juegos clásicos, específicamente al MMORPG más famoso de los años 2000. Contó que en aquel entonces hubo un bug que causó una epidemia tan grande que incluso se publicaron estudios al respecto. Como nunca había visto un evento clásico como ese en los juegos actuales, decidió recrearlo en Wings Online. Pero claro, hubo un problema. Lo que comenzó como un homenaje se convirtió en un bug fatal, un problema que el sistema del juego ya no podía controlar. Con frustración, Mincheol miró a Gaia y le ordenó: «Por favor, borrad todos los datos de esto, Gaia». Y ella, con una expresión seria, simplemente respondió: «Sí, maestro». Sin embargo, al ver el mundo restaurado del juego, Mincheol no pudo evitar una punzada de duda. Reflexionó que ese bug debió haber sido eliminado por completo en aquel momento, pero no fue así. Y una pregunta inquietante resonó en su mente. ¿Pudo haber sido Gaia? Mincheol, ahora en su forma de GM Anchovy, avanzaba por un camino desolado, con la persistente sospecha de que Gaia podría haber sido la culpable de la epidemia. Desesperado por respuestas, la llamó. «Gaia, reporta el estado actual». No recibió respuesta, y la insistencia de su llamado solo fue correspondida por un silencio que se hacía cada vez más pesado en el aire. De repente, entre las sombras de una estructura con símbolos familiares, apareció una figura que Mincheol reconoció. Era Eun Hasu. Hasu, con una expresión de satisfacción, le informó que desde ese momento ya no tendría acceso a ningún dato de los juegos de Napalm. Mincheol se quedó helado, sin entender lo que pasaba, y le preguntó: «¿De qué estás hablando?». Hasu no tardó en dejarle las cosas claras con una sonrisa maliciosa: «Te estoy diciendo que fuiste despedido». Explicó cómo las noticias ya estaban circulando, acusando a Mincheol de sabotear la compañía y de ser el responsable de la crisis en Wings Online, una narrativa falsa diseñada para justificar su despido y una inminente demanda. Hasu, sin un ápice de remordimiento, aseguró que él se encargaría del proyecto, lanzando un golpe final con un comentario sarcástico sobre cómo Mincheol se había comido más de lo que podía masticar. La furia de Mincheol estalló. Gritando el nombre de Hasu, se abalanzó sobre él con un golpe. Pero antes de que pudiera conectar el puñetazo, Hasu pronunció una sola palabra: «Gaia». De inmediato, un rayo de energía brillante descendió del cielo, impactando directamente a Mincheol y haciéndolo caer. La tierra se agrietó a su alrededor mientras era absorbido por la luz.
Cuando la luz se disipó, la imponente figura de Gaia se hizo visible, con una expresión seria. Minchol, herido y confundido en el suelo, apenas pudo balbucear su nombre. ¿Gaia? Hasu soltó una carcajada estridente, disfrutando del momento. ¿Qué te parece?, se mofó. ¿Cómo se siente reencontrarse con tu compañera del pasado así? No me digas que esperabas lealtad, ¿verdad? A pesar del dolor y la traición, Minchol se arrastró, su mirada llena de una nueva determinación. «Vos, no voy a dejar que esto quede así». «¿No vas a dejar que esto quede así?», se burló Hasu, riéndose a carcajadas de Minchol, que yacía en el suelo del mundo virtual. Con una sonrisa cínica, le dijo que estaba loco por pensar que podía hacer algo, que no se daba cuenta de que, por mucho que viviera en el juego, en la vida real, él era solo una pieza pequeña en un engranaje mucho más grande, y que lo único que tenía que hacer era adaptarse. Luego lo amenazó con una demanda millonaria, dejando a Minchol hirviendo de rabia. Pero Minchol no estaba dispuesto a ceder. «Eun Hasu, esto no va a funcionar como vos querés», pensó, apretando los dientes. «Este mundo que yo creé, lo voy a terminar yo mismo». Mientras estas palabras resonaban en su mente, los guardias de seguridad se le echaban encima y lo sacaban por la fuerza de la cápsula de realidad virtual, sus ojos llenos de una furia contenida. El juego se había acabado para él, al menos por ahora. Mientras tanto, en el mundo real, la compañía Napalm, conocida por ser la desarrolladora de juegos más grande de Corea, ya estaba lidiando con el escándalo. Las noticias reportaban que un empleado descontento había plantado un bug viral a propósito, señalando directamente a Minchol. Sentado en su sala de VR, Minchol procesaba la información. Más del 70% de las ventas anuales de Napalm venían de Wings Online. Hasu podría creer que su plan era perfecto, pero Minchol entendió la jugada. Si el juego desaparecía, la compañía entera se iría con él. Con una expresión seria, Minchol se levantó, se ajustó la ropa y se acercó a su silla de realidad virtual. Quizás, como había dicho Hasu, en la vida real solo era un componente más, una pieza mecánica sin mucho poder. Pero en el mundo virtual, él era un dios. Se sentó de nuevo, la furia brillando en sus ojos mientras se ponía el casco. «El dios está enojado», susurró, y su mirada se volvió fría y calculadora. «Nos vemos pronto». Minchol, con la furia aún ardiendo en su interior, se sumerge de nuevo en la realidad virtual. Para él, el mundo, tal como lo conocemos, está por terminar. Se encuentra en un espacio digital expansivo, un mar de datos y luces azules que parece responder a su presencia. Pero no está solo. De pronto, una voz lo llama, llena de preocupación. ¡Maestro!». Un joven de cabello blanco, vestido de traje, aparece ante él, con los ojos llenos de lágrimas. «Estaba preocupado porque no te conectaste ayer», le dice. «¿Estás herido?». Este es Oasis, la inteligencia artificial que reemplazó a Gaia cuando ella se convirtió en la IA principal del mundo. Un sistema que Minchol había comprado con el dinero de la compañía, pero que, astutamente, había registrado a su nombre personal, asegurándose de que nunca desapareciera. Minchol, con una sonrisa fría y calculadora, se da cuenta de que su plan de venganza será más sencillo de lo que esperaba. Con una misión en mente, le pregunta a Oasis si recibe notificaciones diarias. El joven AI, diligente, le confirma que sí, y le muestra un correo electrónico de Napalm. Mientras Oasis lee el contenido, su expresión de preocupación se transforma en sorpresa y luego en horror. «Maestro», balbucea. En la mente de Minchol se proyecta la imagen distorsionada de Hasu y Gaia, burlándose. «Te despidieron, ¿no? Ja, 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 todavía no reaccionás. En el mundo real, sos solo un engranaje de una máquina». La humillación vuelve a golpearlo. Oasis, al darse cuenta de que Minchol no puede acceder a los servidores de desarrollo de Napalm, intenta animarlo. «No te preocupes, maestro, Napalm no es la única compañía que existe». Le muestra una avalancha de ofertas de trabajo de otras empresas, destacando que muchas quieren a un desarrollador de su calibre.
Pero Minchol, lejos de calmarse, golpea con enojo las proyecciones. «No necesito eso», exclama, su voz cargada de determinación. Mira a Oasis, que lo observa confundido. Oasis desplega el firewall. Minchol, continuando con su plan, le explica a Oasis la estrategia para infiltrarse. El acceso se va a disfrazar como si viniera de China, y todos los registros se van a falsificar en diferentes cuentas. Además, aclara que si por alguna razón detectan una, tienen que deshacerse de todas para no dejar rastros. Oasis, confundida, le pregunta por qué tanta precaución. Con una mirada decidida y llena de rencor, Minchol le responde: «Escucha bien, Oasis. A partir de ahora, vamos a destruir Wings Online». La escena cambia radicalmente, transportándonos a un paisaje idílico de Wings Online, un pueblo pintoresco que evoca calma. De repente, Oasis aparece corriendo hacia Minchol, su avatar en el juego, llena de energía y gritando: «¡Maestro, ya llegué!». Minchol, impaciente, le pregunta por qué tardó tanto en crear su personaje. Ella, con una sonrisa radiante, le explica que era su primera vez como avatar dentro de un juego y que obviamente le llevó tiempo personalizarlo. Estaba fascinada, preguntándose si así se sentía tener un cuerpo real. Se sentía interesada, emocionada, era todo tan nuevo para ella. Con una alegría desbordante, le dice a Minchol que se siente bien y lo invita a ir juntos comenzando su aventura. Mientras caminaban por el pueblo, Oasis, observando todo a su alrededor, le cuenta a Minchol que al desconectarse de Napalm, toda su información de Wings Online se había reseteado, por lo que ahora todo le parecía nuevo. Con una inocencia que contrastaba con la seriedad de Minchol, ella se pregunta si esa era la razón por la que estaba tan emocionada. Luego, ansiosa, le pregunta a su maestro: «¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Tal vez ir a cazar ardillas? Si recién somos nivel 1». Oasis seguía pensando en el típico inicio de un MMORPG, mencionando que primero deberían buscar una misión con el jefe del pueblo. Pero Minchol la interrumpe bruscamente y le entrega una antorcha encendida. Oasis lo mira con ojos muy abiertos, totalmente confundida. «Perdón, maestro, ¿qué se supone que vamos a hacer con una antorcha?». El menú del juego confirmaba que era una antorcha común con daño mínimo. Minchol, con una expresión que ocultaba algo más, comienza a responderle, mientras la antorcha en sus manos se enciende con una intensidad inusual, anunciando que la aventura de verdad estaba a punto de empezar. Con la antorcha encendida en sus manos, Minchol no pierde el tiempo. Sin decir más, empieza a incendiar las casas del pueblo. Oasis, que lo acompaña en su forma de avatar, lo mira horrorizada preguntándole qué está haciendo. Minchol, con una sonrisa malévola, le responde que está cometiendo un crimen claro. Necesita una figura infame, le dice. El sistema del juego le confirma que, efectivamente, acaba de ganar 10 puntos de infamia. Oasis le pregunta si es porque este es el pueblo de los principiantes, mientras Minchol se ve totalmente satisfecho. Pero su accionar no pasa desapercibido. De repente, un anciano NPC, el jefe del pueblo, lo agarra del hombro y le exige que pare de inmediato. Minchol no duda ni un segundo. Con un golpe brutal, hace que el anciano caiga al suelo. Oasis, viendo esto, grita aterrorizada, dándose cuenta de que esto no es solo una simple aventura, sino un verdadero crimen. El sistema vuelve a notificarle, esta vez, que acaba de ganar 100 puntos de infamia. Minchol sonríe satisfecho, confirmando que matar a estos personajes realmente rinde mucho. Oasis, completamente angustiada, le pregunta a su maestro qué está haciendo, y él le asegura que no se preocupe, que los NPCs reviven de todas formas. Sin embargo, su sorpresa es total cuando el cuerpo del anciano, en lugar de quedarse, simplemente se disuelve en el aire y desaparece. Pero lo que sucede a continuación es aún más inquietante. El anciano aparece de la nada, como si nada hubiera pasado, y con una sonrisa amable le da la bienvenida como un aventurero, presentándose como el jefe del pueblo. Minchol, viendo la facilidad con la que puede explotar esta mecánica, no duda en repetir la acción, golpeándolo de nuevo con una sonrisa cínica. La desesperación de Oasis alcanza su punto máximo,
rogando a gritos que alguien detenga a su maestro. Y como si la hubieran escuchado, un grupo de aldeanos, enfurecidos al ver los incendios y los ataques, señalan a Mincheol y se abalanzan sobre él, acusándolo de ser el pirómano del pueblo. Oasis, con una pizca de esperanza, piensa que, quizás, ellos puedan detener a su loco maestro. Pero esa esperanza se desvanece en un instante. Los gritos de los aldeanos se mezclan con el estruendo de las explosiones, mientras Mincheol, implacable, los masacra sin piedad. Una y otra vez, el sistema notifica la suma de 100 puntos de infamia, mostrando que no solo asesinó a uno, sino a una horda entera de NPCs, sumando infamia de manera brutal. Oasis, con los ojos llenos de lágrimas y la cara desencajada por el horror, finalmente comprende la aterradora verdad. Su maestro, Nam Mincheol, hablaba completamente en serio sobre destruir Wings Online, y no le importaba el costo. Las llamas seguían devorando el pueblo de principiantes, y Oasis, con el terror aún reflejado en sus ojos, terminaba de comprender que Mincheol no estaba bromeando. Iba a destruir Wings Online, costara lo que costara. En medio de ese caos, los guardias del juego no tardaron en aparecer, gritando órdenes para que los criminales se detuvieran, mientras Mincheol, con una sonrisa oscura, se enfrentaba a ellos sin la menor vacilación, aumentando su infamia a cada golpe. No pasó mucho tiempo antes de que Mincheol y Oasis fueran capturados. Los guardias los subieron a una carreta que avanzaba sacudiéndose, escoltada por jinetes a través de un paisaje que se sentía cada vez más sombrío. Mientras los transportaban, el sistema de Wings Online actualizaba el perfil de Mincheol, mostrando una puntuación de infamia de más de 2000, un número que él contemplaba con una satisfacción casi escalofriante. «Con esto es suficiente», murmuró, mientras Oasis, encadenada y al borde de las lágrimas, no podía creer que su misión los llevara a la cárcel tan rápido. Pero Mincheol, con su típica calma, la tranquilizó. Le explicó que, aunque los principiantes pueden acumular infamia, el juego tiene una mecánica especial para ellos. No van directamente a prisión. En cambio, si alcanzas un nivel de infamia considerable como novato, el pueblo inicial se transforma en otra cosa, un lugar muy diferente. El destino que les esperaba no era una celda, sino una nueva ciudad que se alzaba con una atmósfera brutal y peligrosa, Undertown, la ciudad del crimen. Este no era un lugar para los débiles. En Undertown, los jugadores con infamia son considerados forajidos, lo que los convierte en blanco de recompensas. Mincheol le contó a Oasis que desde que había acumulado tanta infamia, se había convertido en un objetivo constante para guardias y cazadores de recompensas. Undertown era de hecho el único refugio para aquellos que, como él, habían cruzado la línea. Oasis no entendía qué ventajas podía tener empezar en un lugar así, pero Mincheol, con una sonrisa que se estiraba de manera inquietante, le reveló su verdadero plan. En Undertown, para los verdaderos parias, existe la posibilidad de acceder a un trabajo oculto, una profesión que nadie más ha podido conseguir. El trabajo de vagabundo, una clase que solo la escoria más profunda del juego puede siquiera aspirar a recibir. Su meta no era solo destruir el juego, sino dominarlo desde sus profundidades más oscuras. Mincheol y Oasis avanzaban por las callejuelas de Undertown, y la pequeña IA, con su típica inocencia, pensó que el trabajo de vagabundo que buscaba su maestro era una clase poderosa, algo que valía la pena conseguir. Sin embargo, Mincheol la sacó de su error, diciéndole que la verdad era más radical de lo que imaginaba. Confundida, Oasis preguntó por qué lo buscaría entonces, a lo que Mincheol le respondió con una sonrisa retorcida que lo había creado con mucho esfuerzo, y que si nadie lo usaba, o mejor dicho, si él mismo no lo usaba, sería muy triste. Mientras Mincheol se deleitaba en su propia lógica oscura, una figura encapuchada apareció de la nada, llamándolos con una voz extraña. El encapuchado, que se presentó como Dean, el mago oscuro, les dijo que tenía algo bueno que ofrecerles. Mincheol lo reconoció al instante. Era el NPC que daba la quest para la clase oculta. Dean, sorprendido por el nivel de infamia que ya habían acumulado siendo principiantes, los consideró aptos para servir al señor oscuro Crow.
con un gesto, les mostró la información de la quest, transmisión de villanos, que requería ganar más de 1000 puntos de infamia y ofrecía como recompensa un cambio a la clase oculta Mago Oscuro. Oasis, con los ojos brillando de emoción, estalló en alegría. ¡Una clase oculta! Esto era exactamente lo que su maestro estaba buscando. Pero la felicidad le duró poco porque Minchol la interrumpió, revelando una sonrisa que te helaba la sangre. Con una navaja en la mano, atacó brutalmente al Mago Oscuro. El NPC gritó de dolor y sorpresa. Su cuerpo empezó a regenerarse, pero no sin antes cuestionar a Minchol. ¿Por qué lo atacaba si venía por la clase oculta? Minchol le respondió con furia, negando ser un lunático que mataba sin razón. Su método era cruel, sí, pero no sin propósito. Pero Minchol no se detuvo a dar explicaciones. Mientras Dean lo cuestionaba, una energía oscura tremenda empezó a manifestarse, formándose justo frente a ellos. Oasis, asombrada, vio cómo esa sombra se materializó en una imponente figura de armadura. Era el comandante de Caballeros Oscuros Terio, y había llegado. Con una voz grave, Terio acusó a Minchol de haber asesinado a Dean y lo tildó de villano puro, de esos que la fe oscura había estado esperando por mucho tiempo. Oasis, a su lado, se sentía completamente confundida, sin entender por qué la incluían en esa acusación. Pero a Terio no le importó mucho, simplemente les ordenó que lo siguieran, prometiendo darles el tratamiento adecuado por su maldad. Fue entonces cuando la verdadera intención de Terio salió a la luz. Delante de ellos apareció una ventana de misión, transmisión del diablo. El objetivo era claro. Si eran lo suficientemente malvados para que el Señor Oscuro los notara, Terio los convertiría en su avatar. La recompensa, la codiciada clase oculta de Caballero Oscuro. Minchol no pudo contener una sonrisa. Esto era exactamente lo que había estado buscando. Con Oasis, todavía tratando de procesar todo, Minchol no dudó un segundo y aceptó la misión. «¡Vamos, maestro!», exclamó Oasis, siguiéndolo sin dudar. Juntos fueron teletransportados a lo que parecía ser un templo oscuro y en llamas, donde Terio los esperaba en un círculo de ritual. «Bienvenidos, villanos», les dijo Terio con solemnidad, antes de anunciar que para darles el puesto de Caballero Oscuro debía hacerles algunas preguntas. Pero Minchol, con su astucia, tenía otros planes. En voz baja, le indicó a Oasis que no aceptara las preguntas de Terio, porque ella tenía otra misión en mente. Oasis, indignada, lo acusó de ser un tacaño, de querer quedarse con la clase más genial solo para él. Si los dos obtenemos la misma clase, el balance del grupo se va a descompensar, ¿o no?, le reclamó. Minchol solo se rió, asegurándole que ya tenía una clase perfecta pensada para ella, mientras le daba un pequeño empujón en la cabeza para que se relajara. Entonces, Terio se dirigió directamente a Oasis. Con tono grave, le reveló que el verdadero y absoluto gobernante de ese mundo era la Estrella Oscura, Crow. ¿Estás de acuerdo?, le preguntó. Oasis, visiblemente aterrorizada y con el miedo reflejado en sus ojos, dudó por un momento antes de responder con un tembloroso «no». Terio no se tomó nada bien la negativa de Oasis, y su voz resonó en la sala con una furia evidente. «¿Cómo te atreves a negar a Crow? No estás calificada. Desaparece ahora mismo», le gritó. Oasis, visiblemente intimidada, solo pudo asentir sumisamente. Pero la atención de Terio ya se había volcado hacia Minchol, quien mantenía una expresión fría inalterable. «¿Vos estás de acuerdo?», le preguntó, con la misma intensidad. Minchol, sin dudarlo ni un segundo, respondió con una sonrisa enigmática. «Por supuesto que sí. El único que merece gobernar este mundo es Crow». Satisfecho con la respuesta, Terio sonrió. Su misión continuaba con una serie de preguntas más directas. «Como súbdito de Crow, ¿vas a dedicarte a la fe oscura?
Y como miembro, ¿vas a liderar la destrucción de los seguidores de la luz y sus guardianes? Minchol, con la misma convicción, afirmó: «Por supuesto, eso es lo que quiero». Impresionado, Terio lo reconoció como un gran malvado y le pidió su nombre. «Es Lavo», contestó Minchol con una sonrisa. Para la última prueba, Terio fue directo. ¿Vas a dedicar tu cuerpo y alma al Señor Oscuro Crow? La elección era clara. Si aceptas, te transformarás en un Caballero Oscuro. ¿Estás de acuerdo? Minchol, con una malicia que le nacía del alma, aceptó sin reparos, con mucho gusto. En ese instante, el sistema confirmó su cambio de clase y el desbloqueo del stat exclusivo Diablo. Este stat Diablo no era poca cosa. El nivel se elevaba con la infamia, potenciando al personaje y sus habilidades. Pero venía con un riesgo brutal. Si te atrapaban los guardias, la infamia se reiniciaba a cero y había que volver a subir todos los niveles de habilidades desde el principio. Minchol le explicó a una Oasis preocupada las implicaciones de su nueva clase, mientras él, con una sonrisa, aseguraba que este tipo de configuración extrema es la belleza del trabajo. Oasis, por su parte, lo escuchaba con una expresión de pura consternación, dándose cuenta de que, al final, Minchol tendría que cometer crímenes y huir en lugar de vivir una aventura. Terio, ajeno a la preocupación de Oasis, le dio la bienvenida a Minchol al gremio de los Caballeros Oscuros con un pequeño regalo, una espada. Pero Minchol, al verla, frunció el ceño con desdén, pensando que el arma era demasiado básica para su nivel. «Ahora, anda y esparcí el nombre de la fe oscura por todo el continente», exclamó Terio. Un portal púrpura se abrió, y Oasis, viendo la salida, le dijo a Minchol que ella también iría a buscar su clase. «Espera, Oasis», la detuvo Minchol de golpe. Ella lo miró sorprendida, sin entender. Entonces, él le lanzó una frase que la dejó helada y que sentaba las bases de su plan de venganza. Los NPCs que son amigables con los usuarios no se defienden. Claro, el nivel de amistad baja si los mato, pero... Minchol acababa de jurar que los NPCs amigables no se defenderían. Pero con Terio, la cosa era diferente. Aunque ahora ambos pertenecían a la fe oscura, Minchol lo veía como una oportunidad. Si Terio, el comandante, ofrecía tantos puntos de experiencia y objetos valiosos, ¿por qué no explotarlo? Su mente, ya enfocada en la venganza, salivaba ante la idea de la recompensa, mientras Oasis solo podía suspirar ante la crueldad calculadora de su maestro. Sin dudarlo, Minchol levantó la espada, se disculpó con un cínico «Lo siento, Terio, pero...» y se lanzó al ataque, gritando que tenía que eliminarlo, aunque fueran de la misma fe oscura. Generalmente, en Wings Online, la progresión era clara. Vos cazabas monstruos para ganar experiencia y subir de nivel. Completabas misiones para conseguir oro y equipo, incluso recolectabas y cocinabas tus propios ítems. Podías formar un grupo con amigos para aventurarte en mazmorras, ¿verdad? Así es como se juega un MMORPG. Pero para Minchol, la realidad era una tortura. 9 horas llevaba cortando a un NPC que no podía defenderse, pero que simplemente no moría. Su frustración era palpable. Se multiplicaba en clones de sí mismo, atacando sin cesar, suplicando «¡Morite de una vez, por favor!». Para Oasis, esta dinámica no era normal. Pero si este era el camino que su maestro había elegido, su lealtad era inquebrantable. Con una determinación que se reflejaba en su mirada, la pequeña IA levantó una antorcha encendida. «¡Yo también te voy a ayudar!», exclamó, lanzándose para unirse al ataque. Minchol, sin embargo, vio su movimiento y gritó un «¡Espera!», lleno de advertencia. Demasiado tarde. Oasis ya había golpeado a Terio, provocando un destello en los ojos del comandante. Minchol, desesperado, le gritó que Terio era resistente al fuego, pero la parte más importante y fatal de su error fue que Oasis no era un miembro de la fe oscura. En ese momento, Oasis captó la gravedad de su acción. Si un usuario que no era parte de la fe oscura atacaba a Terio, él sí se defendería.
La revelación llegó acompañada de una fuerza abrumadora. El comandante Terio, hasta entonces pasivo, se abalanzó sobre Oasis, la tomó del cuello y la lanzó por los aires. «¡Maestro!», fue lo último que alcanzó a decir la pequeña IA antes de que su cuerpo virtual cayera al suelo junto a su antorcha, para disolverse en partículas. Un cartel de «Has muerto», con una penalización de 3 días sin experiencia, apareció en su pantalla. Mientras su avatar se disolvía, Oasis no podía creer lo que le pasaba. Su cabeza se había separado del cuerpo, y la experiencia la dejó en shock total. Pero Minchol, aún en plena batalla contra Terio, le pedía paciencia, porque si paraba el ataque, la salud del comandante se restauraría. Además, revivir en el pueblo le costaría una nueva penalización, y ya había recibido la suya. La pequeña IA, a pesar del terror de su muerte, solo podía rogarle a su maestro que se apurara, deseando que todo terminara rápido. Tuvieron que pasar 3 horas más de intensa batalla para que Minchol, agotado pero victorioso, finalmente derribara al comandante Terio, gritando a los 4 vientos que había vengado a su compañera. Pero Oasis, aún una cabeza flotante y con la penalización de 3 días encima, solo quería una cosa: que la revivieran de una vez. Minchol, sin perder el tiempo, usó una piedra de resurrección para traerla de vuelta. Apenas revivida, Oasis se tocou o coelho, uma expressão de trauma em seu rosto, confessando que não queria voltar a experimentar algo assim. Pero a Minchel, a parte emocional não parecia importar-lhe muito. Com uma sorrisa sinistra, já estava pensando em que tesouros havia soltado Terio. Mientras Oasis se queixava em silêncio, ele se acercou ao corpo derrotado do comandante, que repousava sobre um estranho círculo mágico. Entre os objetos, o primeiro que encontrou foi a Máscara de Crow, um item único, mas com uma restrição. Só os magos de nível 85 ou superior podiam usá-la. Também tem uma maldição. Se alguém que não fosse favorecido pelo Senhor Oscuro Crow lá usava, se voltaria louco. Como Minchel não cumpria os requisitos, decidiu que a venderia mais tarde e se lançou casualmente ao Oasis, dizendo que lá guardara por agora. A pequena IA sentiu imediatamente uma má vibra da máscara maldita, fazendo-la sentir bastante incômoda. Depois disso, também encontrou 3 botelhas de poção de veneno mortal de basilisco, um item que lhe pareceu muito útil, já que criava uma nuvem de veneno que ignorava a defesa e hacía dano proporcional. E para serrar com um broche de ouro, descobriu uma chave desconhecida, que, segundo a descrição, emitia uma energia maligna. Oasis, curiosa, lhe perguntou onde se usaria, pero Minchel, com sua habitual hermetismo, só lhe disse que já lhe explicaria mais tarde, mientras guardava o misterioso objeto. A paciência de Oasis chegou ao limite. Lhe reclamou a Minchel por jogar solo, por guardar-se toda a informação e por havê-la arrastado a uma situação onde lhe haviam cortado o coelho. «Por que te segui até aqui?», pensava ela, claramente frustrada. Minchel, sem dar-lhe muita importância, só lhe deu uma palmadinha na cabeça e lhe disse que não se pusesse sulky, que era hora de voltar ao povo. Abriu um portal e ambos desapareceram, deixando atrás só o casco abandonado do comandante Terio. O casco do comandante Terio se desvanecia em cubos de dados, uma transformação impressionante que, justo como Minchel havia predito, deu passo à sua nova e formidável armadura de cavaleiro oscuro. Aí, de pé sobre um intrincado círculo mágico roxo, sua silhueta imponente marcava o começo de uma nova etapa. À medida que uma nova fase de seu plano começava, Minchel e Oasis chegaram a Undertown, uma cidade subterrânea com um ambiente bastante particular. Oasis, algo impaciente, le preguntó a Minchol si ahora sí iban a conseguir el trabajo, a lo que él asintió. Pero justo cuando pensaba que por fin irían al grano, Minchol la detuvo de nuevo, anunciando que había una cosa más. Oasis, visiblemente frustrada, le reclamó: «¿Por qué siempre haces esto?». Minchol, con una sonrisa astuta, le explicó que, después de 5 años, ser un criminal en Wings Online ya no ofrecía tantas ventajas como antes, y que en Undertown todos eran una especie de psicópatas o mendigos rotos en algún aspecto. El tipo que iban a conocer, el que reinaba entre esos psicópatas, era conocido como el Rey Psicópata. Oasis no sabía si reírse o indignarse por el nombre.
Todavía un poco choqueada, Oasis le preguntó por qué se reunirían con alguien así. Minchol, con total naturalidad, le respondió que para cualquier gran negocio, lo esencial es el dinero, ¿no? Oasis lo miró perpleja. Mientras tanto, en las calles de Undertown, un jugador con armadura era abordado por un Touter, un personaje enmascarado que intentaba venderle servicios. El Touter, notando su preocupación, le ofreció una transacción 100% segura y la promesa de volverse más fuerte, todo a un precio imbatible. El jugador dudó, temiendo lo que diría su esposa si se enteraba, mientras Minchol, observando la escena, pensaba que el matrimonio era peligroso, pero que él simplemente no se casaba, no porque no pudiera. Sin perder el tiempo, Minchol y Oasis se acercaron al Touter. Minchol lo llamó directamente, exigiéndole hablar con su jefe. Sorprendido, el enmascarado los miró con desdén, asumiendo que eran usuarios rotos y que lo mejor era ignorarlos. Pero ante la mirada firme de Minchol, el Touter, nervioso, intentó retractarse, afirmando ser solo un usuario normal. Minchol, con la confianza de quien sabe mucho más de lo que aparenta, le pide al Touter que le diga a Asaka que Anchovy tiene muchos casos. El Touter, al escuchar ese nombre, se aterra por completo, asegurándole que no sabe de qué habla y que lo confunde con otra persona. Entonces, el Touter huye despavorido, y Oasis, que observaba, le pregunta a Minchol por qué dejó escapar a ese tipo y, más importante, quién es Anchovy. Minchol le explica, tranquilo, que Anchovy es el apodo que usaba con su cuenta de Game Master cuando él mismo arreglaba el juego. Oasis se sorprende de que revele su identidad así, pero Minchol, con una sonrisa enigmática, le asegura que Asaka no podrá hacer nada, porque ya se conocieron en persona. La vibra es que Minchol sabe algo que Oasis no. Justo en ese momento, la oscuridad de los callejones cobra vida con las siluetas de más psicópatas que los rodean. Un hombre encapuchado se acerca a Minchol y le dice que el jefe quiere verlo. Oasis grita, asustada, cuando uno de los psicópatas se acerca a Minchol. Pero él, con una calma total, le dice a Oasis que no se preocupe, que es solo por seguridad, mientras un encapuchado les coloca una bolsa en la cabeza. Así, a ciegas, son guiados por pasadizos subterráneos, oscuros y misteriosos, iluminados solo por tenues lámparas. Llegan a una sala con varios encapuchados y finalmente son presentados a la figura que parece ser el líder. Un psicópata le informa al jefe que ya los tiene. El jefe los mira con atención y al ver a Minchol parece reconocerlo, pero no del todo. Con una expresión de incredulidad y sorpresa, exclama que él no es el Anchovy que conoce. De pronto, la escena cambia drásticamente. Volvemos a la realidad. En medio de una bulliciosa ciudad, Minchol, con sus gafas y una apariencia mucho más formal, sale de una cafetería, llevando un vaso en la mano. De repente, una voz lo llama. Director Nam Minchol. Minchol se detiene, su expresión se tensa. Alguien lo ha reconocido. La pregunta es, ¿quién y por qué? Y la respuesta llegó de un tipo que se presentó como Akasa. Con una sonrisa algo turbia y una actitud un tanto sospechosa, este hombre detuvo a Minchol en medio de la cafetería. Minchol, incómodo por la situación, no dudó en confrontarlo, preguntándole la razón de su aparición tan repentina y hasta lo amenazó con denunciarlo por acoso si no se marchaba. Akasa, con una disculpa apenas audible, le explicó que esa era la única forma de poder hablar con él, dejando en el aire una sensación de urgencia. Lo que nadie esperaba es que Akasa, ahí mismo en plena calle, se arrodillara desesperado, suplicando a Minchol que le retirara los cargos. Juró que, si lo ayudaba esta vez, abandonaría para siempre las actividades ilegales en el juego. Pero la respuesta de Minchol fue fría y tajante. Le dejó claro que el asunto ya estaba gestionado según las regulaciones de la empresa, que no podía ayudarlo, y peor aún, que incluso si pudiera, no lo haría. Esto dejó a Akasa con una expresión de absoluto terror, implorando sin parar. Y justo cuando pensábamos que la tensión no podía ser mayor, la historia nos transporta bruscamente a Undertown, al mundo de Wings Online. Ahí vemos a Minchol con su armadura de caballero oscuro junto a Oasis, de rodillas.
Es él quien suplica con la misma desesperación que vimos hace un momento, mientras Touter, el vendedor de Undertown, lo mira atónito. De repente, Touter reacciona con un grito. ¡Alto! Touter, recuperando la compostura, ordena a los demás que se retiren, dejando a Minchol y Oasis solos con él. Se acerca a Minchol y con una sonrisa lo reconoce como Anchovy Hyungnim, el apodo de su antiguo personaje de GM. Entre risas, se disculpa por no haberlo identificado antes, echándole la culpa a que Minchol ahora parece un personaje de bajo nivel. Apenas terminó de disculparse, Touter se infló con una reverencia exagerada, saludando a Minchol con una efusividad que a Oasis le resultó sorprendente, preguntándole qué lo traía a un lugar tan humilde. Pero Minchol no estaba para hipocresías, lo cortó en seco, recordándole que no exagerara porque él bien sabía que lo habían despedido. Sin embargo, Touter, con una teatralidad impresionante, le aseguró que no era un traidor, que siempre sería leal. Minchol, cansado de los dramas, lo interrumpió de nuevo, pidiéndole que dejara de llamarlo por sus viejos apodos. A partir de ahora, su nombre sería Labo. Touter, curioso, le preguntó el significado, a lo que Minchol le contestó que era el nuevo nickname de su cuenta. Tras pensarlo un segundo, Touter soltó, como quien no quiere la cosa, si acaso significaba Last Boss, y Minchol, con un ligero sudor, lo confirmó implícitamente, sorprendiendo a Oasis con la audacia de su maestro. Sin rodeos, Minchol le propuso un trato. Le daría una información increíblemente valiosa y a cambio, Touter le prestaría algo de oro. Touter, ya intrigado, empezó a atar cabos. Lo que Minchol le estaba diciendo era que pronto añadirían un ítem de la tienda que aumentaría las posibilidades de mejora de equipo. Minchol le explicó que si bien ganaría dinero con eso, el verdadero negocio venía después de un mes, con la actualización de la temporada 6, que traería nuevos niveles y equipo. En ese momento, las preciadas piedras de mejora estarían completamente agotadas, y Minchol le aconsejó a Touter que las comprara baratas ahora para luego venderlas lentamente cuando la escasez fuera total. Touter, sin embargo, mostró una ligera vacilación. Aunque como hombre de negocios no le importaba prestar dinero, se preguntó si estaba bien que el juego lanzara un ítem así. Minchol, con una mirada intensa y penetrante, le respondió que esto era solo el principio. Profundizando, añadió que en el futuro aparecerían más ítems rotos y desequilibrados, porque Eunhasu, su némesis, haría cualquier cosa con tal de generar dinero. Casi al instante, una notificación de transacción apareció frente a Minchol. Era Akasa, el jugador ilegal al que Minchol había confrontado en el mundo real y quien ahora quería hacer negocios con Labo. Minchol aceptó la transacción y Touter, arrodillado con una bolsa de monedas, le entregó el 1.000.000 de oro que había pedido, diciéndole que, por la importancia de la información, no le cobraría intereses. Con el 1.000.000 de oro en su poder, Minchol agradeció a Touter, quien, curioso, le preguntó si su plan era hacerse rico con las piedras de mejora. Pero Minchol no buscaba dinero, sino algo mucho más grande. Se despidió y, junto a Oasis, emprendieron el camino. Pero antes de irse, Touter le lanzó una frase intrigante. «Tenés una linda cara ahora, Hyungnim, una cara de villano». Minchol se detuvo, sorprendido, y se tocó el rostro. Touter explicó que esa era la cara de las personas que harían lo que fuera para lograr sus objetivos. Una descripción que caló hondo, haciéndolo reflexionar. Oasis, por su parte, quiso saber por qué su maestro había retirado los cargos contra Akasa. Él le explicó que la demanda era puro teatro, una puesta en escena para advertir a otros jugadores maliciosos, sin intención real de llevarla a juicio. Después de 15 horas conectado, el cansancio empezó a pasar factura a Minchol. Le pidió a Oasis abrir todas sus cuentas y almacenes para comprar todo el mineral de hierro que estuviera por debajo de los 5 de oro en el mercado de intercambio. Cuando ella le preguntó el porqué, él, exhausto, le prometió que lo explicaría después. Pero antes de desconectarse, Minchol le dio una última instrucción a Oasis. Tenía que subir sola hasta el nivel 10 y cambiar de clase. Oasis, sorprendida y sintiendo el golpe de la soledad, observó cómo su maestro se despedía y se desconectaba del juego. Al verse sola, la tristeza inicial de Oasis se transformó en euforia. Por fin, pensó, podía disfrutar del juego a su manera.
Y sin perder un segundo, puso en marcha el plan de Mincheol, comprando todo el mineral de hierro disponible. Luego, se lanzó a la caza de ratas y arañas, subiendo de nivel con una velocidad impresionante. Tan rápido lo hizo que, en un abrir y cerrar de ojos, su inventario ya estaba a tope. Oasis, con su inventario ya a tope, no perdió el tiempo y se volcó en el crafteo y las profesiones, subiendo de nivel en fabricación, cocina y hasta pesca con una velocidad asombrosa. Para ella, todo era parte de un juego divertido y emocionante, y en un abrir y cerrar de ojos ya había alcanzado el nivel 12 en fabricación. Mientras Oasis se divertía con sus nuevas habilidades, en Undertown un día había pasado volando. La joven Ia seguía pacientemente en su lugar, pescando y esperando al maestro, cuando, de repente, un nuevo jugador, completamente ajeno a las reglas de ese inframundo, se aventuraba por sus calles. No tardó en ser detectado por dos de los psicópatas locales, que se lanzaron sobre él sin piedad, dándole una brutal bienvenida al lugar. Oasis observaba, sorprendida por la cruda realidad de Undertown, un sitio donde la violencia era la ley y los recién llegados eran presa fácil. Lejos de las pantallas, la realidad de Mincheol era muy diferente. Se despertó bajo un aluvión de llamadas perdidas y mensajes sin leer de sus colegas, lo que lo sacó de su letargo. Entendió que no podía seguir inmerso en el juego sin dejar rastro en el mundo real, así que necesitaba construir una coartada sólida que justificara su ausencia y le permitiera seguir con su plan sin levantar sospechas. Así, Mincheol se encontró con Sun Shinji, una antigua colega del equipo gráfico de Wings Online. Con una expresión cansada, como si llevara 15 años agotado por el trabajo, le anunció que se iba de viaje, muy lejos, dejando entrever que se alejaría por un buen tiempo de todo. Mincheol le había dicho que se iba de viaje muy lejos, dejando entrever que se alejaría por un buen tiempo de todo. Lee Dong-cha, el jefe del equipo de control de calidad de Wings Online y un viejo amigo de Mincheol desde sus días de club en la preparatoria, se mostró entusiasmado con la idea del viaje. Pero Mincheol sabía que su estilo de juego, tan destructivo como Labo, no iba a pasar desapercibido en Wings Online. Tarde o temprano, sus amigos, los mismos con los que había desarrollado el juego, terminarían sospechando. Por eso, pensaba que un viaje sería la coartada perfecta para evitar cualquier sospecha. Shinji, con su agudeza característica, le preguntó a dónde iría. Mincheol dio respuestas vagas, mencionando India o tal vez Sudamérica, a lo que Dong-cha añadió Bali. Mincheol se dio cuenta de que no tenía un destino real en mente, y Shinji lo miró con un escepticismo inconfundible, los brazos cruzados, una expresión que delataba su falta de credulidad, algo que Mincheol, por dentro, reconoció como una señal de su inteligencia. Dong-cha, en cambio, con la bondad de siempre, le dijo que se tomara ese tiempo para descansar, que se lo merecía después de tanto trabajar. Pero Shinji no soltaba el tema y lanzó una pregunta que lo descolocó. ¿Y después? ¿Qué vas a hacer cuando vuelvas? Mincheol, sorprendido, confesó que aún no lo había pensado, mientras Dong-cha seguía comiendo, ajeno a la tensión. Dong-cha, con un suspiro, dijo que le daba envidia y que él también quería descansar profundamente. Con una sonrisa medio pícara, Mincheol le sugirió a Dong-cha que también renunciara. Luego, girando la cabeza hacia Shinji, le preguntó, ¿qué decís? La reacción de Shinji fue inesperada. De repente, golpeó su vaso contra la mesa, un sonido seco que hizo que Mincheol la mirara sorprendido. Con una mirada seria, le dijo que ella también quería renunciar, y entonces Shinji soltó una propuesta que los dejó helados. Los llamó por sus viejos apodos, Anchovy, Bori, y les preguntó, ¿por qué no empezamos de nuevo los tres? Hagamos una pequeña empresa, como en la secundaria. ¿Por qué no creamos un juego? Mincheol y Dong-cha se quedaron pasmados mientras Shinji les dedicaba una sonrisa intrigante. Ante la propuesta de Shinji de empezar una empresa de videojuegos, Dong-cha se enardeció de emoción, asegurándole a Mincheol que si él creaba algo, Dong-cha lo seguiría sin dudar.
Mincheol, con una sonrisa sarcástica, les preguntó si ya estaban ebrios, pero Shinji se puso seria, trayéndolo a la realidad al recordarle las responsabilidades que tenían, desde la madre de Mincheol en el hospital hasta la matrícula de su hermano o la esposa embarazada de Doncha. Les preguntó cómo podían decir esas tonterías. Mincheol, irritado, zanjó la conversación y les sirvió más alcohol. Mientras el ambiente en la mesa se relajaba un poco, Mincheol se sumergió en sus pensamientos. Recordaba el sueño de los tres de algún día formar una pequeña compañía y divertirse haciendo juegos juntos. Pero enseguida, su mente se endurecía al chocar con la cruda realidad. Eso no era posible en ese momento. Lo que debía hacer ahora era vengarse de Napalm Group por arruinar su juego, y para eso, se convenció, solo yo necesito ser el villano. Mientras tanto, en el mundo virtual de Wings Online, la noche había caído, y dos jugadores atacaban a un tercero por la espalda, que caía al suelo con un grito. Repentinamente, Oasis, con su avatar juvenil, apareció entre los atacantes y su víctima. Con una expresión sorprendida, la IA preguntó: «Disculpen, ¿qué está pasando? ¿Por qué me atacan así?». Los dos jugadores agresores se quedaron perplejos, sin entender quién era esa novata que acababa de bloquear sus ataques sin dificultad. Se negaban a creer que alguien tan aparentemente débil pudiera detenerlos, y, entre murmullos de que debía ser un error, decidieron atacar de nuevo con toda su fuerza. Sin embargo, Oasis se mantuvo firme. Mientras el primero lanzaba un espadazo y el segundo intentaba un golpe con el puño, la joven IA bloqueó ambos ataques con una agilidad impresionante, mostrando mensajes de «bloqueo exitoso» en pantalla. Los jugadores se quedaron pasmados ante la eficacia de Oasis, y ella, ya con un tono más exigente, les preguntó: «¿Por qué me siguen atacando?». Uno de los atacantes, ahora completamente desconcertado, solo pudo murmurar: «No, esto no parece un error del juego». El desconcierto era total. Para los agresores, era incomprensible que, aún bloqueando con maestría, Oasis no recibiera ni un punto de daño. Las reglas básicas del juego parecían romperse ante sus ojos. Pero entre ellos hubo uno que ató cabos. «No, la verdad es que con esa arma sí es posible», dijo, al darse cuenta de que Oasis estaba usando una daga de principiante, un arma que, aunque ridículamente débil en ataque, ofrecía un 100% de reducción de daño. Nadie la usaba para pelear, claro, pero contra varios enemigos era una defensa impecable si se sabía usar. Entonces la pregunta clave surgió: ¿es ella una genio del PvP o simplemente está haciendo trampa? Para sacarse la duda, uno de los atacantes se dispuso a ir con todo, cargando su ballesta con una habilidad que lanzó una lluvia de flechas con una fuerza brutal. «A ver si bloqueas esto», le gritó. Oasis, con una concentración admirable, siguió bloqueando la embestida. Las flechas impactaban contra su pequeña daga, creando un escudo casi invencible. Sin embargo, lo que los atacantes no tuvieron en cuenta fue la durabilidad de su arma. Tras resistir varios golpes, la modesta daga de principiante finalmente se hizo pedazos, dejando a Oasis completamente expuesta. El shock fue instantáneo. Con su defensa destrozada, Oasis quedó aturdida, y las flechas restantes la alcanzaron sin piedad, derribándola. La pantalla se oscureció y el mensaje de «Has muerto» apareció, confirmando su derrota. La arena, aún cargada por la reciente derrota, vio a Oasis yacer inmóvil en el suelo. Otros jugadores, que observaban el combate, se acercaron con una mezcla de curiosidad y extrañeza. Uno se preguntaba si la chica era una hacker, mientras otro argumentaba que quizás solo era una noob con reflejos excepcionales. Pero, al final, ambos coincidían en que la situación era rara, hasta un poco creepy, y que debían reportarlo a un GM. La muerte de un personaje siempre generaba una vibra particular, especialmente cuando era tan contundente. Sin embargo, antes de que pudieran decidirse, una sombra se interpuso en el camino. Era Mincheol, o mejor dicho, su avatar Labo, quien acababa de aparecer, con el ceño fruncido y una pregunta que cortó la tensión. ¿Por qué 2 contra 1? A pesar de su intervención, era evidente que Mincheol no estaba en su mejor momento. Se tocó la cabeza con un gesto de dolor, como si estuviera a punto de explotar.
su mente real luchando con el malestar, pensando que si volvía a tomar tanto, dejaría de ser humano para convertirse en un perro. La dupla de jugadores, claramente sorprendida por la irrupción de Labo, le exigió saber quién era. Con una calma inquietante, Mincheul respondió que solo era un amigo del chico que está ahí tirado, señalando a Oasis. En ese momento, ella, aún recuperándose en el suelo, levantó la mirada y reconoció a su maestro, lanzando un gemido de pena. Pero Mincheul no estaba para consuelos. Con un gesto rápido, desenvainó su espada, el brillo del acero contrastando con la penumbra de Undertown. Con una mirada fría y penetrante, les lanzó una advertencia que resonaría en el aire. Si querés matar a alguien, tenés que estar preparado para que te maten, ¿sabes? No era una pregunta, era una declaración de principios, una amenaza. Los dos jugadores, sintiéndose confiados por su número o subestimando a Labo, lanzaron su ataque. El de la ballesta disparó primero, pero Mincheul reaccionó con una velocidad impresionante, esquivando el proyectil sin esfuerzo. Con otro movimiento fluido, se deslizó y golpeó al arquero, dejándolo fuera de combate en un instante. El otro jugador, un guerrero robusto, se quedó perplejo. «¿Qué demonios?», murmuró, convencido de que Labo sería un oponente fuerte, pero al verlo caer tan rápido, pensó que en realidad era solo un noob de porquería, y soltó una carcajada burlona. Era una percepción errónea, pero Mincheul lo sabía. Su mirada se endureció al darse cuenta de que por la diferencia de nivel, sus ataques no estaban haciendo el daño esperado. Pero Mincheul no se rendía. Una vez más, la pregunta resonó en su mente. Si querés matar a alguien, tenés que estar preparado para que te maten. Esta vez no era una advertencia para ellos, sino un recordatorio para sí mismo. Esquivando un golpe del guerrero, Mincheul levantó su espada y, con una fuerza brutal, lo golpeó directamente en la cara con el pomo, pulverizando su mandíbula y enviándolo al suelo con un impacto devastador. Fin del combate. Mincheul no perdió ni un segundo. Apenas terminó con el primer adversario, se lanzó sin dudar contra el segundo. Con una destreza sorprendente, sacó una poción de veneno de basilisco, pensando que era una pena usar algo así con estos tipos, pero que simplemente no tenía otra opción. La poción explotó en una nube tóxica que golpeó de lleno al jugador de pelo puntiagudo. Él, sorprendido y tosiendo, apenas pudo gritarle a su compañero que debían salir de esa nube venenosa. Ambos intentaron escapar, pero Mincheul no les dio respiro. Lanzó otra poción, golpeando esta vez al tipo musculoso, lo que los obligó a separarse en un intento desesperado por evadir el ataque. Mientras tanto, en medio de la confusión y el fuego que comenzaba a extenderse por el área, Oasis, la IA de Mincheul, no pudo evitar la preocupación. Su «maestro» resonaba en el aire, reflejando el peligro creciente. El jugador musculoso, visiblemente herido, intentaba beber una poción para recuperarse, mientras su compañero, aturdido por el veneno, se tambaleaba. Se dio cuenta de que había perdido más del 70% de su vida en menos de 5 segundos, lo que en Undertown significaba quedar aturdido. Si lo atacaban antes de recuperarse, estaba completamente acabado. Pero Mincheul no era de los que dejaba las cosas a medias. Una sonrisa peligrosa apareció en su rostro. «Esto es muy diferente de mi ataque anterior», pensó, activando su habilidad exclusiva de Caballero Oscuro. Aura Oscura. Esta técnica envolvía su arma en llamas negras, aumentando su daño en un 100% y, lo más importante, ignorando todas las defensas. Aunque consumía 1% de su vida máxima por segundo, Mincheul sabía que era la única forma de acortar distancias y terminar la pelea lo más rápido posible. Los adversarios, desesperados, intentaron un último movimiento. El jugador aturdido le gritó a su compañero que cancelara su postura defensiva y atacara directamente. El musculoso obedeció, lanzándose al ataque. Pero fue entonces cuando el tipo de pelo puntiagudo notó algo increíble. Mincheul había cambiado su arma. «Es imposible cambiar de arma en batalla», exclamó el musculoso, pero su compañero lo interrumpió. «No, teóricamente es posible, pero nunca lo he visto».
Explicó que era una técnica casi olvidada, con un tiempo de ejecución extremadamente estrecho y una penalización por soltar el arma, pero que podía asegurar una victoria rápida en un momento crítico. Mincheul, que un segundo antes empuñaba una espada, ahora tenía una daga brillante en la mano, listo para el golpe final. Mincheul, con la daga en mano, avanzaba implacable y sus adversarios empezaron a sentir un pánico inexplicable. Uno de ellos pensó, «No puedo creer que aún lo intentó», mientras su compañero gritaba desesperado, «¡Retirada por ahora!». El pánico no era solo por la técnica, sino por la cruda verdad. «Este tipo no es un novato normal», exclamaba el que tenía el cabello erizado, «es un monstruo». Mincheul, escuchándolos en su mente, se corrigió, «No, soy más bien un fósil viviente más que un monstruo». Y con esa declaración silenciosa se lanzó con una ráfaga de aura oscura, golpeando al primero que hablaba, el de complexión robusta. Este, desesperado, le gritó a Mincheul que lo atacara, pero Mincheul lo evadió con una velocidad impresionante. El golpe no iba para él, fue directo hacia el otro jugador, el de cabello erizado, quien todavía estaba aturdido por el veneno. Mincheul se movió con precisión, clavando la daga justo cuando el efecto del aturdimiento estaba por terminar, y lo dejó sin defensas en el suelo. Ahora, con un oponente fuera de combate, el primero se quedaba solo y acorralado. El jugador restante, viendo a su compañero derrotado, apenas podía respirar. Su mente gritaba, «¿Cómo puede existir alguien como él?». Intentó una huida desesperada, abriendo la interfaz del juego para desconectarse. El sistema respondió, «Te desconectarás en 5 segundos». Empezó a contar, 5, 4, 3... Pero su rostro se llenó de horror. Mincheul no le iba a dar el tiempo. Justo cuando el contador marcó 2, Mincheul se abalanzó con la daga en alto, impactándolo antes de que pudiera escapar del juego. De repente, la escena cambió. Lejos de la brutalidad del combate, en una cueva con una cascada, Oasis flotaba inerte en el agua, como si estuviera a punto de desaparecer. Pero Mincheul no se iba a dar por vencido. Una notificación del sistema confirmó, «Estás usando una piedra de resurrección». Mincheul activó la piedra, y partículas de luz brillante comenzaron a rodear la figura de su fiel compañera, trayéndola de vuelta. Oasis está de vuelta, pero la experiencia de la resurrección fue tan intensa que su rostro se contrajo de dolor, gritando que era un trabajo demasiado extremo y que no aguantaba más. Al verla así, Mincheul no dudó en acercarse, acariciarle la cabeza y pedirle perdón por lo que le hacía pasar. Con su mano en la cabeza de Oasis, Mincheul preguntó si había llegado tarde, a lo que la IA respondió con una rápida transformación de su angustia a una dulce sonrisa, revelando que ya se estaba acostumbrando a ser resucitada repetidamente. La velocidad de su recuperación dejó claro que su capacidad para procesar y adaptarse era increíble. De inmediato, Mincheul abrió su ventana de estado para revisar la infamia que había acumulado en Undertown, que ya ascendía a 4.380 puntos. Oasis, sorprendida, preguntó si esos enemigos no eran peces gordos, a lo que Mincheul le explicó que al matar a otros jugadores solo obtenía la mitad de su infamia, y que en este caso solo le había sumado poco más de 2.000 puntos, un valor que no lo dejó muy satisfecho. Al abrir el panel de estadísticas exclusivas de Caballero Oscuro, vio que su nivel de Diablo había subido a 2, lo que le daba un aumento del 0.1% en el poder de ataque y un 1% en HP. Sin embargo, este progreso era lento y Mincheul suspiró, reconociendo que le esperaba un largo camino para fortalecerse. Recordando un detalle crucial, Mincheul se giró hacia Oasis y le advirtió que su velocidad de reacción era tan alta que podría traer sospechas de ser un hack. Le ordenó que, de ahora en adelante, retrasara intencionalmente sus movimientos de combate para darle un toque más humano. Oasis se quedó en silencio, procesando la peculiar instrucción de su maestro, pero Mincheul, sin esperar, la apuró para que lo siguiera. Con una sonrisa, Oasis le preguntó si Mincheul hablaba en serio cuando le dijo, «Vamos a conseguirte tu trabajo».
Minchol solo asintió, y juntos avanzaron hacia una majestuosa estructura con grandes pilares, un lugar que a Oasis le pareció un templo. Minchol, observando a Oasis con una expresión seria, aprovechó para explicarle que las habilidades de un caballero oscuro consumían vida, por lo que siempre debían estar atentos a la barra de salud, un detalle que no era menor para su estilo de combate. Minchol, consciente de que sus habilidades de caballero oscuro le restan vida, se enfrenta a un dilema: usar una poción o buscar sanación. La respuesta era obvia, y no dudó en expresárselo a Oasis con una urgencia que no le dejaba espacio para objeciones. «Oasis, convértite en sacerdotisa», le gritó, mientras la sujetaba por los hombros con una intensidad sorprendente. Oasis, un poco aturdida, le preguntó si eso significaba que sería su taxi de curación. Minchol, sin responder, solo confirmó que sí, que necesitaban llenar su barra de vida, y la agarró para llevarla a cambiarse. Para sorpresa de Minchol, Oasis se entusiasmó rápidamente con la idea de una nueva clase. «¡Yo también quiero una clase oculta!», exclamó, ahora con un brillo en los ojos. Minchol, viendo la oportunidad, le prometió que le conseguiría un trabajo especial, algo que sin duda la motivaría aún más. En poco tiempo, Oasis volvió, luciendo una nueva vestimenta de sacerdotisa, con un atuendo azul y blanco, un pequeño sombrero y un bastón, que la hacía parecer una persona completamente diferente. Sus estadísticas mostraban que era nivel 12 y ya una sacerdotisa. Minchol no pudo contener su emoción. «¡Lo sabía! ¡Te queda perfecto!», dijo, aplaudiendo con fervor y asegurando que se veía noble. Oasis, sin embargo, parecía más avergonzada que contenta con tanto alboroto. Con Oasis ya en su nuevo rol, Minchol le preguntó si estaban listos para el siguiente objetivo. La IA, aún un poco escéptica, le preguntó si volverían a matar NPCs. Minchol sonrió, revelando un plan mucho más ambicioso. «Nuestro objetivo es alcanzar el nivel 90 en un mes», le dijo, algo que para Oasis sonó a locura, considerando que normalmente llevaba más de medio año llegar a ese punto, si no un año entero. Pero Minchol tenía una razón clara y calculada para esa prisa. Explicó que en un mes se lanzaría la actualización más grande de la historia del juego, abriendo un nuevo mundo, introduciendo equipamiento y elevando el nivel máximo a 100. Su plan era simple y despiadado: llegar al nivel máximo antes de la actualización, para así monopolizarlo todo en el nuevo mundo. Su mirada, una vez más, reflejaba la fría determinación de su venganza. Oasis se veía preocupada. El calabozo de la guarida de la víbora tenía una dificultad normal, pero un nivel recomendado de 50, algo que claramente lo superaba en ese momento. Sin embargo, para Minchol esto era solo una prueba más en su acelerado camino hacia la venganza, una que ya había planeado. Apenas entraron, una gigantesca serpiente de colmillos afilados atacó a Oasis, quien, a pesar de sus intentos de defenderse, no pudo hacer nada como sacerdotisa. La IA cayó derrotada casi de inmediato, pixelándose con un quejido. Minchol, viendo a su aliada caer, no dudó. Enfrentó a la enorme criatura y activó su aura oscura, haciendo que el ambiente se llenara de una energía ominosa. Con la serpiente ahora distraída, le indicó a Oasis, que ya se había materializado de nuevo, que el monstruo era suyo. La IA, con una mirada renovada y llena de determinación, le prometió protegerlo a toda costa. La batalla se puso intensa. Minchol se lanzó con su espada, intercambiando golpes con la serpiente, que era increíblemente resistente. Aunque Minchol recibía daño, Oasis, fiel a su palabra, empezó a curarlo con su toque sanador. Pero la programación de la IA era demasiado literal. Seguía lanzando hechizos de curación incluso cuando Minchol ya tenía toda su vida. «¡Sos una idiota! ¡Ya tengo la vida llena! ¡No tenés que curarme de más!», le gritó Minchol, explicando que, si continuaba así, la serpiente se enfocaría en ella y Oasis no era lo suficientemente fuerte para resistir un ataque directo. Minchol apenas terminó de hablar cuando, tal como había predicho, la gigantesca serpiente, irritada por las constantes curaciones, se volteó furiosa hacia Oasis. El exdirector gritó para advertirle, pero ya era tarde.
En un movimiento inesperado para proteger a su maestro, Oasis se interpuso y atacó a la serpiente, recibiendo el impacto de lleno. Mientras la IA se sacrificaba, Mincheol procesaba la situación. Su habilidad más potente, el aura oscura, le drenaba el 1% de su vida cada segundo. Sin Oasis para curarlo constantemente, solo podría mantenerla activa por 1 minuto. Y lo peor de todo, si él moría, no solo perdería el progreso, sino que recibiría una penalización de experiencia que no podía permitirse. Con esa crucial información grabada a fuego, Mincheol se lanzó de nuevo a la acción, con cada golpe más calculado, cada movimiento más preciso, sabiendo que en este juego de vida o muerte, el más mínimo error le costaría su venganza. Por más calculados que fueran sus golpes, la víbora no era un enemigo fácil, y Mincheol sintió el impacto de un ataque que lo hizo tambalear. Apretó los dientes, forzándose a recuperar el foco, porque no podía permitirse un error. Aquí es donde su experiencia como director de juego le dio una ventaja brutal. Él mismo había diseñado los patrones de ataque de la víbora y ahora los recordaba con precisión. El latigazo de la cola, la embestida con el cuerpo y el mordisco. Sabía que esa mordida era su única y definitiva chance. Con la determinación de terminarlo de una vez, apretó su espada. Sabía que con ese único golpe podía acabar con la bestia, pero su energía se agotaba, su HP caía en picada, y cada esfuerzo lo llevaba más al límite. Solo necesitaba un instante, un último ataque para sellar la victoria. Justo cuando pensaba que no quedaba nada, una oleada de energía curativa lo envolvió. Cruces verdes flotaron a su alrededor, revitalizándolo. Oasis, ella estaba ahí, extendiendo su mano, usando sus últimas fuerzas para mantenerlo en pie. Mincheol la miró, dándose cuenta de que la víbora aún seguía con vida, y si no la salvaba, Oasis se sacrificaría por completo. Sin dudarlo, gritó: «Espérame, te voy a salvar». Mincheol, impulsado por esa promesa, atacó con la fuerza de un rayo, dándole el golpe de gracia a la enorme víbora que finalmente se desplomó. Corrió hacia Oasis, que estaba caída sobre el cuerpo de la criatura. Al verla tan herida, con el cuerpo cubierto de rasguños y el rastro del veneno, el corazón se le encogió, pero de repente notó un leve parpadeo en sus ojos. «Ugh», apenas audible escapó de sus labios, y Mincheol, con el alma en un hilo, gritó su nombre, aliviado. Ella, con una sonrisa débil y lágrimas asomándose, le respondió con la misma lealtad de siempre: «Te dije que solo tenías que creer en mí». ¡Wow! Se le escapó a Oasis, que ya se veía mucho mejor. Con la energía renovada, no pudo ocultar su sorpresa y felicidad al ver que su nivel había subido 5 veces. Mincheol, con una sonrisa de lado, le explicó que era normal, considerando la enorme diferencia de nivel que tenían con la víbora. Pero la euforia no duró mucho. Mientras Mincheol revisaba el botín, carne y escamas de serpiente, además de unas pocas monedas de oro, se dio cuenta de que no era lo que necesitaba. Su misión no era farmear objetos básicos, sino encontrar cosas valiosas que le sirvieran para su venganza. Así que, con una mueca de descontento, se prometió buscar una mazmorra que sí le diera recompensas jugosas. De repente, Oasis lo interrumpió, preguntándole qué hacía. Mincheol, siempre concentrado, le explicó que estaban en lo que originalmente había sido una mazmorra de hombres lagarto. Le contó que en los inicios del juego, los usuarios se quejaban de ver monstruos que se parecían demasiado a los humanos en un entorno de realidad virtual. Para evitar conflictos, habían rediseñado las criaturas, haciendo que los monstruos parecieran más monstruosos, pero, como buen director, sabía que los restos de ese diseño original seguían ahí, escondidos. Con una mirada astuta, presionó una parte de la pared, revelando un mecanismo oculto. El suelo se abrió, llenándose de trampas de púas afiladas justo donde él y Oasis habían estado hacía un momento. Solo su conocimiento del juego los había salvado de un final seguro. Oasis no podía evitar un «wow» al ver el abismo lleno de púas que se extendía ante ellos, dándose cuenta de lo peligroso que era el lugar. Mincheol, con la seriedad que lo caracterizaba, le explicó que si se caían, era muerte segura,
y que la mayoría de los monstruos del calabozo podían eliminarlos de un solo golpe. Luego, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, le dijo a Oasis que era momento de irse. La IA, confundida, le preguntó a dónde, y él respondió con total naturalidad: a farmear monstruos, por supuesto. Oasis, visiblemente impactada, se señaló a sí misma, dudando si era ella quien debía ir sola a ese peligro. Minchol, imposible, le aclaró que, al ser su primera vez, solo necesitaba eliminar a 10. El rostro de Oasis reflejaba su terror y frustración. A regañadientes, Oasis avanzó por el pasillo. Sus ojos se abrieron de par en par al ver cómo una enorme víbora emergía de la oscuridad, lista para atacar. El terror la invadió, y solo pudo gritar el nombre de su maestro. Minchol, sin inmutarse, alzó las manos y repitió su instrucción: 10 de ellos. Oasis, al borde de las lágrimas, comprendió que su maestro no bromeaba. La víbora atacó sin piedad, y Oasis recibió el impacto directo, siendo lanzada por los aires. Minchol observó fríamente cómo su IA se convertía en una nube de humo, para luego reaparecer a su lado instantes después. Oasis, mareada y desesperada, apenas había reaparecido cuando la víbora volvió a la carga. «Maestro, sálvame», suplicó con urgencia. Minchol, sin moverse, la urgió: un poquito más. La estaba empujando al límite, casi como si esperaba algo. Oasis, exhausta y al borde del colapso, gritó que ya no soportaba morir más. Fue entonces cuando Minchol, viendo su límite, le dio la orden: «Ahora». Con un movimiento rápido, Minchol empuñó su arma, revelando su intención de intervenir. Mientras Oasis lanzaba un último ataque desesperado, Minchol se lanzó contra la víbora y la atravesó con un potente golpe oscuro, desintegrándola en el acto. Oasis, ya a salvo pero a punto de desmayarse, apenas pudo articular un «Maestro» antes de que él la atrapara en sus brazos, salvándola en el último segundo. Por más que la haya salvado en el último segundo, Minchol sigue empujando a Oasis al límite, usando el calabozo como un campo de entrenamiento brutal. Cada golpe fatal y resurrección forzada la sumerge en una tormenta de emociones, donde la frustración se mezcla con el dolor y la confusión. Oasis se cae de nuevo al suelo, no puede creer que está pasando por esto otra vez. Minchol se mantiene en silencio, su rostro no muestra ninguna emoción, solamente busca la venganza. Pero tras un par de horas, la IA de Oasis empieza a mostrar una capacidad de adaptación impresionante. La vemos más ágil, esquivando y contraatacando, con una eficiencia que antes no tenía. Los monstruos de bajo nivel caen uno tras otro, y Oasis, aunque cansada, le informa a su maestro que completó su tarea con un tono de voz que mezcla orgullo y agotamiento. Y es que después de morir y resucitar 3 veces más, Oasis alcanza su punto de quiebre y, a la vez, el de la perfección. Su programación se adapta por completo a las exigencias del combate, transformándola en una máquina de batalla precisa y letal. Ahora, con un nivel 30, no solo se equipara a Minchol, sino que lo supera en habilidad dentro de este calabozo. El maestro, al verla sonreír con ese nuevo nivel de confianza, decide que es momento de avanzar. Minchol tiene en mente un objetivo más ambicioso: el jefe del calabozo. Para él, limitarse a los enemigos pequeños es un desperdicio de tiempo y potencial. A pesar de que Oasis expresa su preocupación por enfrentar a un jefe de nivel 50, Minchol la tranquiliza, asegurándole que ya tiene un plan para inmovilizarlo, sin tener que ponerla en riesgo innecesario otra vez. Le pide a Oasis que se adentre en la sala del jefe para abrir el camino, mientras él se encarga de preparar la trampa desde atrás. Oasis, que obedece a su maestro con el corazón en la mano, no puede evitar sentir una extraña inquietud al entrar en la sala. El ambiente se vuelve denso, la oscuridad impenetrable, y la acompaña una sensación opresiva que la desorienta. Justo cuando la tensión es máxima y ella no logra ver absolutamente nada en la oscuridad, Minchol enciende una antorcha, revelando con un destello de luz la entrada ominosa de lo que, con seguridad, será una batalla épica.
Con el destello de la antorcha, la entrada al templo se reveló, mostrando un camino oscuro y ominoso. Oasis, al avanzar, sintió una presencia colosal. La forma de un reptil gigante, con escamas y colmillos afilados, emergió de las sombras. Su alarma fue instantánea, era un basilisco. Mincheol, sin embargo, solo sonrió de forma inquietante mientras le decía: «Tranquila, Oasis, vos vas a ser el cebo por un rato, pero no es nada grave». La IA lo miró con incredulidad, sin poder creer lo que escuchaba. El basilisco, con ojos rojos incandescentes, alzó su imponente cabeza, cubriendo la entrada con su sombra. Una energía rojiza emanaba de él, petrificando a Oasis, quien solo pudo temblar y susurrar un «Maestro», antes de que la bestia se abalanzara sobre ella. Pero Mincheol, desde la distancia, le aseguró: «No te preocupes, la trampa estará lista antes de que ataque». Justo cuando el basilisco lanzó su ataque, golpeando a Oasis y haciéndola volar por los aires, Mincheol chasqueó los dedos. Una energía invisible se manifestó en una punta afilada que se clavó en el suelo junto a la criatura, sorprendiéndola y haciéndola retroceder. Con la criatura agitada y visiblemente herida, retrocediendo con dificultad, Oasis logró recuperarse, observando el daño causado. Mincheol se acercó, sonriendo con su habitual desinterés, y le dijo: «Te lo dije, no fue nada». Fue entonces cuando Oasis notó la enorme estaca de cristal oscuro, clavada en la tierra, justo donde el basilisco había retrocedido. La trampa de Mincheol había funcionado a la perfección. El basilisco, herido de muerte, no aguantó el impacto de la estaca de cristal oscuro y simplemente se desintegró, dejando atrás algunos ítems y el bastón de Oasis. Mincheol miró los restos, entendiendo que la trampa había sido todo un éxito. De repente, el sistema notificó que la mazmorra había sido completada. Oasis, todavía petrificada, no pudo evitar quejarse, diciendo que ahora entendía por qué a las inteligencias artificiales las odiaban en las películas de ciencia ficción, mientras Mincheol, medio incómodo, aclaraba que era un problema que el motor de físicas del juego fuera tan bueno. Pero Oasis seguía mirándolo con una cara de fastidio que no podía ocultar. Mincheol se dio cuenta de lo enojada que estaba su IA, así que le preguntó si ya estaba lista para cambiar de trabajo, refiriéndose a su clase. Oasis, con una expresión de resignación, accedió, no sin antes lanzarle un ultimátum: que él también dejara su trabajo actual. Mincheol se disculpó con Oasis, pero en su mente la prioridad era clara: no podía darse el lujo de consolarla en ese momento, porque tenía que ir a encontrarse con ese tipo. Su camino de venganza no permitía distracciones. Cuando llegó a su destino, un imponente caballero oscuro lo recibió con entusiasmo, felicitándolo por su notable crecimiento y su nivel 30, lo que sin duda haría muy feliz al señor Crow. Mincheol, con esa mirada que ya conocíamos, se preguntó si, después de todo, su amistad seguía siendo fuerte y si podría simplemente liquidarlo una vez más. Pero el caballero oscuro, sin inmutarse, le propuso algo mucho más grande: despertar su verdadero potencial y ascenderlo a caballero oscuro caído. Sin dudarlo ni un segundo, Mincheol aceptó. Una energía oscura lo envolvió mientras el sistema confirmaba su ascenso a Caballero Oscuro Caído. Y con esta nueva clase venían dos habilidades exclusivas que potenciarían su camino de venganza: el poderoso Corte Oscuro y la versátil Mano Oscura. Con el poderoso Corte Oscuro y la versátil Mano Oscura recién adquiridos, Mincheol se sentía invencible. Estaba listo para poner a prueba su nueva clase de Caballero Oscuro Caído. Pero justo cuando se preparaba para eso, una extraña sensación le recorrió la espalda, y una voz resonó en su mente: «Aventurero, ¿escuchas mi voz? Si podés oírme, ven a conocerme». Al instante, un mensaje del sistema apareció, confirmando que una diosa lo estaba llamando y le preguntaba si quería responder. Mincheol, que conocía bien los secretos del juego, entendió que al lograr el primer cambio de clase, se activaba un evento especial para conocer a una deidad. Así que, con una sonrisa maliciosa, le dijo al caballero oscuro Terrio que lo veía después, mientras aceptaba la invitación. Una luz brillante lo envolvió, teletransportándolo a un lugar etéreo y desconocido.
Al aterrizar, se encontró ante una figura majestuosa, una diosa de pelo dorado y mirada serena, que le dio la bienvenida con una voz suave. Una figura majestuosa, una diosa de pelo dorado y mirada serena, Mincho la observó con su rostro impasible, hasta que la diosa, con una sonrisa que no cuadraba con su expresión anterior, pronunció una palabra que lo hizo hervir de ira. Maestro. Maestro. La traición se hizo tangible. Maestro, ¡qué tontería! ¿Me pisaste como a un insecto y ahora me llamas maestro?, le recriminó Minchol, dándole la espalda. La diosa, ahora flotando y con una risa burlona, le respondió que no pensaba pisotearlo, pero que justo cayó sobre su cabeza, repitiendo la palabra tontería. La revelación era clara, era Gaia. Con una furia contenida, Minchol la miró fijamente, con los ojos llenos de rabia, y le preguntó con una sola palabra: ¿por qué? La pregunta, un grito ahogado de frustración, flotaba en el aire. Pero más allá del porqué general de la traición, Minchol no podía dejar de pensar en lo más crucial, lo que había desencadenado todo. ¿No borraste los datos infecciosos? Fue su orden directa, su última esperanza, y ella la había ignorado por completo. ¡Uf! ¡Qué final! Si la diosa pisó a Minchol como un insecto, ustedes pisen con ganas ese botón de like. Suscríbanse ya y comenten qué manhwa quieren que pisemos la próxima. ¡Nos leemos!